un hombre de su tiempo. Como un fuego que nace del silencio, como una tormenta que ruge en el corazón de la historia, así empezó todo. Europa arde en un crisol de tensiones, de fe y contradicción, de luces que pelean por brillar en una noche larga y densa. Es el final del siglo XIII y el mundo conocido se tambalea entre la grandeza de los imperios y la asfixia de los dogmas. Las ciudades crecen, los reinos chocan, la iglesia reina y vigila. En los claustros de piedra y las catedrales que tocan el cielo, los sabios se disputan la verdad como si de un botín divino se tratara. Es una época de monarcas con espada, de papas con cetro, de pueblos que caminan entre la ignorancia y la fe ciega. La Edad Media no es un tiempo dormido, es un monstruo de hierro y cenizas que respira con dificultad bajo el peso de sus propias certezas. Y en medio de ese mundo convulso, en un rincón pequeño de Inglaterra, en un pueblo perdido llamado Occam, nace un niño en 1287, cuyo espíritu aún no sabe que un día lanzará un grito tan poderoso, que siglos después seguirá resonando en la conciencia del pensamiento humano. Ese niño es Guillermo de Occam. No vino con una espada. No se alzó en armas. Su filo era otro. Su guerra sería con las ideas. En su infancia, Occam es un lugar de brumas, de campos verdes y ecos de plegarias. Pero también es un sitio donde las estructuras sociales están talladas como piedra, el clero guía, el campesino obedece, y el pensamiento, si no se arrodilla, se quema. Sin embargo, Guillermo no es un alma común. En sus ojos hay una llama inquieta, una pregunta constante que ni los rezos ni los libros más sagrados parecen apagar. Cuando entra a la orden franciscana, aún joven, lo hace con la determinación de quien no busca acomodarse, sino transformarse. Los franciscanos, con su voto de pobreza y su espíritu crítico, ofrecen un terreno fértil para mentes que buscan más que repetir los ecos del pasado. En ellos, Guillermo encuentra no solo un refugio, sino una trinchera. Su talento pronto es evidente. Lo envían a Oxford, uno de los centros más brillantes del saber medieval, un lugar donde los grandes pensadores se baten en duelo con argumentos como espadas afiladas. Ahí, entre manuscritos iluminados y disputas teológicas, comienza su formación académica. Estudia lógica, filosofía, teología, pero, sobre todo, observa. Escucha. Disiente. El pensamiento dominante es el de la escolástica, un esfuerzo monumental por reconciliar la fe con la razón, por forjar un sistema que lo explique todo, desde el trono de Dios hasta el movimiento de las estrellas. Tomás de Aquino ha levantado un edificio imponente de ideas, una catedral conceptual que muchos veneran con devoción. Pero Occam no quiere catedrales mentales que ocultan más de lo que revelan. Occam quiere luz, quiere verdad sin adornos, sin muros, sin ídolos conceptuales que nublen el juicio. Y así, con el corazón latiendo al ritmo de una lucha interna feroz, empieza a esculpir su pensamiento, afilado como el filo de una daga bajo la sotana. Allí comienza todo. Con un joven que se atreve a mirar de frente a los gigantes del saber y decirles: basta de complicaciones inútiles, la verdad no necesita disfraces. Porque en el silencio solemne de los monasterios y las bibliotecas, Guillermo de Occam no está rezando. Está cargando su espíritu, preparando su alma para una batalla que no será de ejércitos ni banderas, sino de ideas. Y cuando finalmente hable, lo hará como un trueno que desgarra la noche. La forja de un filósofo. Cuando el pensamiento se convierte en desafío, y la búsqueda de la verdad se transforma en una cruzada, nace el fuego que quema las cadenas del dogma. Las torres de Oxford se alzan como lanzas de piedra contra un cielo perpetuamente gris. Entre sus muros, los ecos de los debates más intensos del medievo resuenan como truenos que nunca descansan. Aquí, las mentes más agudas de Europa afilan sus ideas con la pasión de cruzados intelectuales. Y en medio de esa tormenta de erudición y fe, se alza un joven fraile que no teme al fuego, porque él mismo ha decidido arder. Guillermo de Occam no asiste a Oxford como un simple estudiante. Él entra como un volcán dormido, una voz que no ha sido aún escuchada, pero que pronto romperá el silencio como una profecía que la historia no podrá ignorar. Su mente es un torbellino. Su fe, una llama pura, pero indomable. Y sus preguntas son dagas. No se conforma con las respuestas heredadas. Las disecciona, las desafía,
las lanza contra los muros del saber establecido con una furia sagrada. Mientras otros se pierden en laberintos escolásticos, buscando enredar lo evidente con palabras pomposas, Occam levanta su puño intelectual y lanza su primer golpe. No debemos multiplicar los entes sin necesidad. Y con esa frase, simple, brutal, implacable, empieza a demoler los castillos de aire construidos por siglos de conformismo filosófico. Pero ningún sistema acepta de buen grado al que lo sacude. La Iglesia, que por siglos ha sido el pilar del conocimiento y el temor, siente el temblor. Porque Occam no solo está cuestionando la forma en que se piensa, está cuestionando el alma misma del poder teológico. En sus textos, denuncia sin rodeos el abuso de la razón por parte de quienes intentan controlar la verdad. Sostiene que no se puede probar racionalmente la existencia de Dios, y que eso está bien. Porque la fe, para Occam, no necesita ser encadenada por silogismos y estructuras artificiales. La fe es fuego, no fórmula. Y decir eso, es dinamita bajo los pies de la ortodoxia. Las alarmas suenan. Las miradas se giran. Los guardianes del pensamiento tradicional se sienten amenazados. Y así, sin que él haya terminado siquiera sus estudios, lo acusan de herejía. Es 1324. Lo llaman a comparecer ante una comisión en Aviñón, donde el papado, lejos de Roma, se ha convertido en un palacio de intrigas y miedo disfrazado de santidad. No lo llevan como invitado. Lo arrastran como sospechoso. 12 libros, 12 textos de su pensamiento, son puestos bajo lupa. 12 fuegos. 12 explosiones. Durante 4 años, Occam vive bajo vigilancia. Observado, interrogado, presionado para retractarse. Pero el fuego en su pecho no se apaga. Al contrario, se aviva. Porque la llama que nace del alma rebelde no retrocede. No se doblega. Se transforma. Y entonces, ocurre lo impensable. En medio de su reclusión, Guillermo descubre que el Papa Juan XXII, su inquisidor, está promoviendo ideas que contradicen la doctrina franciscana de pobreza apostólica, un pilar de la orden. El que acusa, también es culpable. Entonces Occam, con el alma afilada y la decisión de quien ya no teme la excomunión, huye de Aviñón. Rompe con el papado. Deja atrás el miedo. Y se convierte en fugitivo de la iglesia más poderosa del mundo. Pero no huye a escondidas. Corre hacia otra batalla. En Múnich, encuentra refugio bajo el ala del emperador Luis IV del Sacro Imperio Romano Germánico, enfrentado también con el Papa. Y allí, el filósofo se convierte en espada. Escribe, proclama, grita con tinta lo que tantos callaron con miedo. El Papa puede errar. El poder espiritual no tiene derecho sobre el temporal. Cristo fue pobre. La Iglesia debe ser también. Y con cada palabra, sacude los cimientos del poder eclesiástico. Ya no es un teólogo. Ya no es solo un pensador. Es un rebelde. Un incendiario del espíritu. Un hereje glorioso que eligió la verdad por encima del silencio. Así se forja un filósofo. No en la calma de los claustros. No en el aplauso de los sabios. Sino en el fuego de la persecución, en el filo de la convicción, en el abismo de la libertad absoluta. Guillermo de Occam no huyó de la herejía. Él la abrazó como quien abraza una tormenta, sabiendo que solo quien se atreve a mojarse bajo la lluvia puede ver el cielo con ojos nuevos. La navaja de Occam. Cuando la mente se enciende con la furia de un relámpago y corta con precisión el velo de la mentira, el pensamiento se convierte en arma. Y esa arma tiene nombre, la navaja de Occam. Imagina el universo. Una vasta y caótica sinfonía de voces, teorías, teologías, estructuras mentales que se apilan como castillos de cartas sostenidos por la soberbia del saber. En este torbellino de hipótesis, donde los eruditos medievales se deleitaban inventando mundos invisibles para justificar lo inentendible, Guillermo de Occam empuña una idea tan simple y devastadora como un rayo. Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Los entes no deben multiplicarse sin necesidad. No es una frase. Es un cuchillo. Una hoja afilada que corta con furia los nudos del pensamiento innecesario. Una rebelión condensada en 11 palabras. La navaja de Occam.
¿Qué significa realmente esta sentencia? Es más que un principio lógico. Es una forma de ver el mundo, de enfrentarlo. Es la revolución de la claridad contra el caos. Occam nos dice, si dos explicaciones ofrecen lo mismo, elige la más sencilla. La más pura. La que no agrega fantasmas a la carne. Dios es necesario para explicar un fenómeno natural. ¿Los ángeles mueven las estrellas? ¿El alma es un ente compuesto de esencias múltiples y capas invisibles? No. Si puedes explicar un hecho con menos entidades, con menos adornos, con menos juegos lingüísticos. Córtalos. Corta como se corta la mentira del rostro de la verdad. Los escolásticos, esos arquitectos del pensamiento medieval, se enredaban en debates interminables. Construían explicaciones sobre explicaciones como torres de Babel filosóficas. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? ¿Puede Dios hacer una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantar? ¿Existen esencias aparte de los objetos concretos? Occam observa esto con la mirada de un espíritu cansado de humo, y entonces enciende el fuego. Contra el realismo platónico que decía que los conceptos generales, como caballo, hombre, justicia, existían en un mundo superior, él lanza la navaja y grita. Nominalismo. Las ideas no existen fuera de las cosas. No hay caballidad flotando en el cielo. Solo hay caballos. Las palabras son nombres. Las ideas son instrumentos, no realidades. El universo no es una biblioteca mística. Es un campo de batalla donde solo lo real sobrevive. Y lo extraordinario es que esa navaja afilada no se detuvo en la Edad Media. Cruzó los siglos como un arma que aún corta la neblina de lo absurdo. La ciencia la adoptó como su cuchilla sagrada. Newton, siglos después, al formular sus leyes del movimiento, obedecía sin saber a la lógica de Occam, la explicación más sencilla, la más directa. Einstein, al construir la relatividad, no agregó adornos innecesarios, solo lo que podía ser probado. Carl Sagan diría, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. La navaja sigue cortando. En psicología, biología, astronomía, lógica, programación, hasta en debates modernos sobre inteligencia artificial. Occam está allí. En cada mente que se niega a aceptar lo innecesario. En cada pregunta que exige respuestas sin perfume místico ni palabras vacías. Pero no fue solo una herramienta. Fue un grito. Un clamor ardiente desde el corazón de un fraile perseguido, exiliado, despojado de cátedra, pero no de espíritu. Porque solo alguien que ha sido acorralado por la mentira es capaz de desear con tal furia la verdad desnuda. La navaja de Occam no corta carne, corta cadenas. Las cadenas de las ideas obsoletas, de las mentiras disfrazadas de lógica, del miedo a pensar por uno mismo. Y cada vez que una mente se atreve a preguntar, ¿esto es realmente necesario? ¿Esto es real o solo herencia de la confusión? Guillermo de Occam renace. Como un trueno que no ha dejado de resonar. Como una hoja que jamás se ha oxidado. Como un alma que jamás se rindió. El nominalismo como rebelión. Esto no es una tesis. Es un rugido que rompe los vitrales del pensamiento acomodado. Una revuelta nacida del fuego. Un combate entre el alma y las cadenas invisibles de las ideas impuestas. Aquí, el filósofo deja de ser un teólogo sumiso y se convierte en un guerrero del intelecto. Porque el nominalismo no es solo una doctrina. Es una rebelión contra el mundo entero. En un tiempo donde los pensamientos eran vigilados, donde las palabras debían ajustarse a la estructura perfecta de una teología domesticada, Guillermo de Occam rompió la jaula. Y no lo hizo suavemente, con diplomacia o palabras doradas. Lo hizo como un rayo que parte un roble. Como un puño que rompe el altar. Como un alma que ya no teme arder. En el corazón de esa ruptura estaba una idea demoledora. Los universales no existen fuera de la mente. Boom. Como dinamita en los cimientos de la escolástica. Como un terremoto que sacude el orden de siglos. Los universales no son reales. No existe una humanidad flotando en el éter, ni una caballidad danzando en los cielos. Solo hay hombres.
Solo hay caballos. Solo hay cosas concretas. Las palabras son solo nombres. Etéreas etiquetas para organizar el caos. Y ese caos es real. Realismo contra nominalismo, el duelo del siglo. Los realistas como Platón, Aristóteles, y más tarde Santo Tomás de Aquino sostenían que los conceptos universales tenían una existencia real y trascendente. Para ellos, cada cosa individual era solo un reflejo pálido de una idea superior. Pero Occam, armado con su cuchilla afilada, los miró a los ojos y les dijo: no hay necesidad de duplicar el mundo. Las cosas concretas ya son bastante difíciles de entender. ¿Por qué agregarles sombras imaginarias? Donde los realistas veían esencias inmutables, él veía el lenguaje humano construyendo sentido. Donde ellos levantaban catedrales metafísicas, él trazaba trincheras de lógica contra la superstición. Era como si Occam dijera: basta de cielos llenos de palabras. Basta de conceptos vacíos envueltos en incienso. Yo quiero la verdad desnuda, aunque me queme los ojos. Implicaciones teológicas, una llama en la niebla. Aquí no estamos hablando solo de filosofía. Estamos hablando de guerra santa del pensamiento. Porque al negar que los universales existen por sí mismos, Occam también pone en jaque a la mismísima estructura de la teología cristiana. Si no hay naturaleza humana real, si justicia, alma, gracia, pecado son solo palabras y no entidades metafísicas, entonces, ¿qué es el alma? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la verdad? El nominalismo de Occam despoja a la religión de su ropaje escolástico y la devuelve al misterio, a lo insondable, a la fe sin arquitectura. Y eso aterra. Porque la fe, sin explicaciones, es libre, pero también incontrolable. El golpe mortal al tomismo. Santo Tomás de Aquino, el gigante de la escolástica, había logrado lo que parecía imposible: fusionar la razón aristotélica con la fe cristiana. Un sistema perfecto. Una catedral mental donde cada piedra era una idea ordenada. Pero Occam entró como un terremoto. Destruyó los cimientos con una sola afirmación. No necesitas ese sistema para tener fe. Donde Tomás decía: la razón puede llevarte a Dios. Occam contestaba: la razón no es un puente, es una frontera. La fe comienza donde la razón termina. Así, rompe con la tradición tomista no con odio, sino con una furia sagrada. Una furia que reclama libertad para creer sin adornos. Una furia que quiere pensar sin arrodillarse. El nominalismo como rebeldía existencial. Occam no estaba fundando una escuela filosófica. Estaba encendiendo una hoguera. Una hoguera donde se quemaban las ilusiones abstractas, las mentiras disfrazadas de conceptos. Y el alma, desnuda, quedaba sola frente a Dios. Y esa soledad era aterradora. Pero también liberadora. Ya no era necesario comprenderlo todo. Ya no era necesario armar un sistema. Solo hacía falta ser valiente. Y pensar. Y dudar. Y tener fe en medio del abismo. El nominalismo de Occam no es frío. Es fuego. No es una escuela. Es un campo de batalla. Es el grito crudo de un espíritu que se negó a aceptar verdades prefabricadas. Es la rebelión de una mente que se negó a ser esclava. Es la furia del pensamiento auténtico. La chispa que siglos después encendería la modernidad. Y aún hoy se escucha su eco. En cada pregunta que desarma un dogma. En cada mente que se atreve a decir: ¿y si esto solo es un nombre? Occam contra el poder. Esto no es una historia de resignación. Es un rugido final. Una última llamarada lanzada contra el cielo ennegrecido por los siglos. Aquí no hay paz ni sumisión. Solo un hombre, solo, exiliado, perseguido, acorralado. Y aún así, de pie. Aún así, escribiendo con tinta como si fueran cuchillas. Aún así, gritando contra el monstruo del poder absoluto. Aunque supiera que ese monstruo venía por él. Occam contra el poder. No era solo un filósofo. No era solo un teólogo.
Era un rebelde con una idea peligrosa, que el alma humana no debe rendirle cuentas a ningún imperio de este mundo. Ni siquiera al que hablaba en nombre de Dios. Porque cuando la verdad se convierte en esclava del trono o del altar, entonces el infierno ya no está debajo de nuestros pies. Está aquí, en la tierra. Y Occam lo sabía. Lo sintió en su carne. Lo vivió con cada respiración vigilada, con cada palabra que lo marcaba como enemigo, con cada página escrita desde la clandestinidad. Separar a Dios del trono, una herejía que aún quema. En pleno siglo XIV, la Iglesia no solo era fe, era gobierno. El Papa no era solo un pastor de almas, era un monarca con corona espiritual y poder político. La frontera entre cielo y tierra, entre espiritualidad y Estado, estaba borrada a propósito. Pero Occam, con la sangre aún caliente por su exilio forzado, se atrevió a gritar lo impensable. A ningún papa tiene poder absoluto. El poder espiritual no tiene por qué dominar al temporal. Un emperador no debe ser esclavo de Roma. Ni el alma del ciudadano ser propiedad del altar. Era dinamita. Era fuego en la pólvora. Era la semilla de siglos de revolución política, plantada por un fraile perseguido. Los escritos del exilio, filosofía con sabor a sangre. Occam se exilia en Múnich, bajo la protección del emperador Luis IV de Baviera, a quien defendería con su pluma afilada como una daga. Allí, lejos de Oxford, lejos de Aviñón, lejos de todo lo que fue hogar. Escribió con una furia que no buscaba redención, sino liberación. Entre sus textos políticos más demoledores están Breviloquium de Potestate Papae, breve discurso sobre el poder del Papa. Dialogus, el diálogo. Allí denunciaba que el Papa no podía imponer leyes civiles ni declarar herejía a voluntad. Que los fieles tenían derecho a resistir un pontífice corrupto. Que la autoridad del pueblo era válida ante los abusos del clero. Una revolución. Un manifiesto. Una llamada a despertar de la obediencia ciega. No escribía con arrogancia. Escribía con rabia. Con desgarro. Con un amor tan puro por la verdad que se negaba a prostituirla al poder. Múnich, último refugio, último campo de batalla. En Múnich no encontró paz. Pero sí encontró libertad. Una libertad vigilada, claro. Un exilio con nombre de asilo. Allí vivió sus últimos años como un guerrillero del pensamiento. Escondido, pero letal. Silenciado por las calles, pero atronando en los manuscritos. Como un corazón que se niega a dejar de latir mientras el mundo duerme. No tuvo discípulos cercanos, ni aplausos. Tuvo enemigos. Tuvo frío. Tuvo fiebre. Pero también tuvo fuego. El fuego del que sabe que su voz resonará mucho después de que su cuerpo se haga polvo. La muerte del lobo solitario. En 1347, la peste negra comenzó a devorar Europa como una bestia hambrienta. Y se dice que Guillermo de Occam cayó víctima de ella. Sin gloria. Sin funeral sagrado. Sin reconciliación con Roma. Solo, tal vez olvidado, pero jamás silenciado. Porque su pensamiento no murió. Al contrario. Se esparció como una llama indomable. Alimentando los fuegos de la Reforma protestante. Las revoluciones modernas. La ciencia empírica. La separación de poderes. Cada vez que alguien exige que el poder no hable por Dios. Cada vez que una idea resiste al autoritarismo. Cada vez que una palabra vale más que un decreto. Occam respira. Guillermo de Occam no fue un mártir que se ofreció al fuego. Fue un incendiario. Un relámpago que rasgó la noche de su tiempo. Un alma rebelde que gritó contra el trono de oro. Y el altar de mármol. Para recordarnos que la verdad, cuando nace del fuego, jamás se deja encadenar. Un legado que trasciende. No todos los hombres mueren cuando la muerte les llega. Algunos explotan como una supernova y su luz arde a través de los siglos. Guillermo de Occam no fue enterrado. Fue sembrado. Y lo que creció después fue un incendio que cambió la historia. Él no buscaba ser recordado. Buscaba la verdad. Pero la verdad,
cuando es buscada con el alma en carne viva, termina marcando el rostro del futuro. Hoy, siglos después de su muerte en la sombra de una plaga, Occam sigue hablando. En cada laboratorio, en cada aula, en cada rebelde que duda, en cada científico que razona, en cada filósofo que reniega de los ídolos disfrazados de ideas. Filosofía moderna, el eco del hereje. Sin Guillermo de Occam, la modernidad hubiera sido un parto sin grito. Porque fue él quien rompió los barrotes mentales de la escolástica medieval. Quien atrevió a pensar con fuego donde solo se pensaba con dogma. Sus ideas, como cuchillas, cortaron los lazos que ataban a la razón al altar de la fe institucionalizada. Y esa herida jamás cicatrizó. Gracias a Dios. René Descartes, el padre del racionalismo moderno, le debe a Occam el derecho de desconfiar. Porque fue Occam quien nos enseñó que no se deben multiplicar las explicaciones. Que no hay que inventar lo que no se necesita. Que la verdad no debe ser un castillo en el aire, sino una piedra que sangra cuando la golpeas con preguntas. Pienso, luego existo no habría nacido. Si no fuera por el eco de: no pongas más de lo que es necesario para explicar el mundo. Newton, Galileo y la ciencia como rebelión. Cada vez que la ciencia desafió a los dioses de lo inmutable. Cada vez que alguien sostuvo un telescopio contra los cielos. Mientras la Inquisición afilaba sus cuchillos. Occam estaba allí. No en carne. En fuego. Isaac Newton construyó el universo con fórmulas que temblaban de belleza. Pero con una mente afilada por el principio de parsimonia. La navaja de Occam. No hay necesidad de invocar ángeles para explicar el movimiento de los planetas. Las leyes bastan. La razón basta. Lo observable basta. Y Galileo, desafiando al Vaticano, susurró ante el universo: Eppur si muove. Y sin embargo, se mueve. Y ese susurro tenía, como piedra angular, la convicción que Occam sembró. No hay que inventar fantasmas cuando la realidad basta. Nominalismo, la herejía que se volvió cimiento. Occam no solo cortó con su navaja. Desenterró la raíz de una mentira y la expuso al sol. El nominalismo, su grito más audaz. Proclamó que los universales no son cosas. No existen fuera de nuestras mentes. No hay humanidad, solo humanos. No hay bondad, solo actos buenos. Fue como abrir las compuertas de una presa milenaria. Porque si no hay ideas eternas, entonces el mundo no está escrito con tinta divina, sino con sudor, carne, error, intención. Entonces podemos reescribirlo. Y ese pensamiento fue dinamita en las bases de la escolástica. Fue pólvora en la póliza de Dios. Fue libertad en una época que aún no sabía qué significaba ser libre. Hoy, el nominalismo vive. En la filosofía analítica. En la semiótica. En el lenguaje computacional. En cada vez que decimos, lo importante no es el nombre, es la cosa. La navaja, de monasterios a memes. Y como si todo eso no bastara. La navaja de Occam saltó de los tratados al inconsciente colectivo. Es el principio de parsimonia, sí. Pero también es una forma de vivir, de crear, de pensar. Es la voz que nos dice: no compliques lo que puede explicarse con sencillez. No cargues con fantasmas. No ames adornos cuando la esencia basta. Está en el corazón de la ciencia. En los algoritmos, en los modelos, en la lógica computacional. Está en la cultura pop. En detectives que descartan lo improbable. En series que apelan a la explicación más simple. En memes que nos recuerdan: cuando oyes cascos, piensa en caballos, no en unicornios. Y aunque muchos la usen sin saber su origen, cada vez que la aplican, el espíritu de Occam corta, susurra, vive. Epílogo ardiente, no un final, sino una combustión constante. Guillermo de Occam murió sin gloria. Pero su idea se volvió gloria. No fue canonizado. Pero su pensamiento fue entronizado en la historia del pensamiento. No fue santo.
Fue chispa. Y esa chispa encendió siglos. Hoy lo recordamos no con incienso, sino con urgencia. Porque en un mundo saturado de falsedades, de ideologías infladas, de sistemas que multiplican lo innecesario, la navaja sigue siendo necesaria. El fuego sigue siendo urgente. La rebeldía sigue siendo sagrada. Y mientras haya alguien que se atreva a preguntar, ¿y si esto no es necesario? Occam sigue vivo. Y arde. Y corta. Y resiste. La historia de Guillermo de Occam y su legado. En los rincones oscuros de la historia, donde las ideas se transforman en fuerzas invisibles que cambian el curso del destino, hay figuras cuyo impacto no se mide por la duración de su vida, sino por la profundidad de su pensamiento. Guillermo de Occam es una de esas figuras. Un hombre cuyo nombre, muchas veces oscurecido por la complejidad de los siglos, sigue resonando en las mentes de aquellos que se atreven a desafiar las verdades establecidas. Occam, un hombre del siglo XIV, fue más que un filósofo, fue un rebelde, un guerrero de la razón, un faro en medio de la oscuridad medieval. Occam en su tiempo, la fragilidad de la razón ante el dogma. Vivió en un tiempo de inmensa turbulencia intelectual, política y religiosa. En un siglo donde la humanidad se encontraba atrapada entre la vastedad del conocimiento antiguo y la promesa de un futuro lleno de descubrimientos aún por hacer. Europa estaba sumida en la penumbra de la escolástica, un sistema filosófico que buscaba a través de la razón y el estudio teológico unificar las enseñanzas de la Iglesia con los restos del pensamiento griego y romano. Sin embargo, en su interior, la escolástica estaba plagada de contradicciones, de presupuestos no cuestionados, de certezas impuestas sin ser realmente comprobadas. Occam, en medio de este ambiente de obediencia intelectual, se levantó como una chispa en un mundo de oscuridad. Enfrentó la autoridad no solo de la Iglesia, sino de la propia tradición intelectual de la que era parte. El hombre que alguna vez fue parte de la orden franciscana, ese hombre que se dedicó a la búsqueda de la verdad más allá de los límites del dogma religioso. Demostró con su vida que el cuestionamiento y la duda son la verdadera esencia del conocimiento. Él entendió que la libertad del pensamiento no puede coexistir con las cadenas de la tradición inmovible. La navaja de Occam, cortando la maleza del exceso y la falsedad. Uno de sus legados más poderosos fue el principio de la parsimonia, más conocido como la navaja de Occam. Esta herramienta de pensamiento es a la vez un grito de libertad y un desafío a la tentación de la complejidad innecesaria. En un mundo lleno de supersticiones, teorías sin fundamento y explicaciones infladas, Occam nos enseñó que la simplicidad no es solo una virtud estética, sino un principio fundamental de la razón. No multipliques los entes sin necesidad, decía. En sus palabras se esconde una profundidad insondable. Porque, al final, en medio de las tormentas de la vida, de las falsas certezas que nos atan, el principio de Occam nos recuerda que lo más probable es que la verdad no esté oculta en las capas de complicaciones innecesarias, sino en lo más simple, en lo más directo, en lo que siempre estuvo ahí esperando ser visto. ¿No es esa la lección que necesitamos aprender hoy, cuando nuestras mentes están bombardeadas por infinitos distracciones, teorías complejas, y promesas de respuestas rápidas y fáciles? Occam nos invita a ir más allá de las construcciones excesivas que las sociedades crean, y a ver el mundo tal como es, en su esencia más pura y sencilla. A veces, las explicaciones más sencillas son las más poderosas. La realidad, cuando la miramos sin las lentes de nuestras interpretaciones predeterminadas, tiene la fuerza de la verdad cruda. Nominalismo, la rebelión contra lo eterno. Pero Occam no solo nos dejó la navaja de la simplicidad, también nos legó un cambio radical en nuestra comprensión del mundo. Su rechazo a los universales, a la idea de que los conceptos abstractos como bondad o humanidad existen como realidades aparte de los objetos concretos, fue una batalla ideológica que rompió con el pensamiento medieval. El nominalismo fue, y sigue siendo, una respuesta a la tentación de las estructuras absolutas. Al negar la existencia de los universales, Occam nos dijo, en términos filosóficos, que no hay nada más allá de lo que nuestros sentidos pueden tocar y lo que nuestra mente puede pensar. El mundo no es un conjunto de entes ideales que existen más allá de la percepción humana, sino un conjunto de seres y relaciones concretas, que solo tienen sentido en su contexto inmediato. Este rechazo a los universales no fue solo un golpe a la filosofía escolástica,
Fue una llamada de atención para todo el futuro del pensamiento humano. Occam nos empujó a ver el mundo como un lugar que no necesita de grandes ideas para explicar su funcionamiento, sino que debe ser analizado a través de la experiencia, el sentido común y la lógica. En un mundo que aún está dividido entre las certezas impuestas por la autoridad y la búsqueda de la libertad individual, su pensamiento sigue siendo relevante. Occam contra el poder, la lucha por la libertad de pensamiento y la autoridad. La relación de Occam con el poder también marca su lugar en la historia. A lo largo de su vida, luchó contra los intentos de la Iglesia de controlar el pensamiento y la política. En sus escritos políticos, defendió la independencia de los monarcas contra las intrusiones papales y argumentó que el poder temporal no debía estar subordinado a la Iglesia. Este enfrentamiento lo llevó a un exilio en Múnich, pero nunca abandonó sus principios. Occam, al desafiar la autoridad papal y rechazar el poder de la Iglesia sobre los asuntos terrenales, no solo defendió la libertad de pensamiento, sino que también sembró las semillas de lo que más tarde se convertiría en una visión moderna del Estado y de la relación entre la política y la religión. Él entendió que el pensamiento no puede ser esclavo de las estructuras de poder, y que la verdadera libertad surge cuando uno se atreve a cuestionar todo lo que nos han dicho que es cierto. La relevancia eterna de Occam, un faro en la tormenta de la duda. Hoy, en un mundo que se enfrenta a sus propias luchas por la verdad y el conocimiento, el legado de Occam sigue siendo más relevante que nunca. En un siglo saturado de información, donde las grandes ideas y las verdades absolutas vuelven a tratar de apoderarse de nuestras mentes, el principio de la navaja de Occam resuena como un grito de libertad intelectual. La complejidad, la especulación infinita y la falsa autoridad nos ciegan. Occam nos da la luz para ver lo simple, lo directo, lo real. Y quizás, en este tiempo que tanto necesita de respuestas claras, lo que Occam realmente nos enseñó fue que el camino hacia el conocimiento no es uno de adivinaciones y complicaciones, sino uno de humildad. La humildad de reconocer que lo que sabemos, y lo que creemos saber, está limitado. La humildad de saber que las preguntas correctas a menudo no requieren respuestas largas, sino simples. Hoy, al mirar la historia, vemos que Occam no fue solo un filósofo. Fue un hombre que se atrevió a desafiar las sombras del pensamiento medieval, un hombre que cortó la maleza del exceso para dejar que la luz de la razón brillara con más fuerza. Su legado, más que una escuela filosófica o una herramienta intelectual, es un recordatorio eterno de que la verdad está ahí, esperando ser descubierta, en toda su simplicidad, en toda su pureza. Y solo aquellos que se atreven a mirar más allá de las máscaras de lo innecesario, son los que encuentran el camino hacia ella. En un mundo que a menudo se pierde en la maraña de lo complejo, el grito de Occam resuena más fuerte que nunca: no multipliques los entes sin necesidad. Porque en esa simple declaración, se encuentra la libertad, la claridad y la verdad misma. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.